Ok, shalom, shalom. Estamos en el día de trompetas. Estamos en el día de trompetas. Y vamos a empezar con el Salmo 81 que habla sobre este día. ¿Verdad? Estamos en la sala de convocación con los hermanos. Vamos, por favor, a Salmo 81, versículo 1. Que dice: cantad con gozo a la Hayam, fortaleza nuestra. A la Hayam de Yaícua, de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción, tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Entonces dice: tocad la trompeta en la nueva luna. ¿Verdad? Dice: tocad la trompeta en la nueva luna. Aquí vemos que está hablando de la séptima luna nueva, ¿verdad? Porque va a hablar específicamente no de cualquier luna nueva, sino de la luna nueva del séptimo mes. ¿Por qué? Por el testimonio que se hace en José, ¿verdad? Y ese testimonio que se hace en José es lo que nosotros vemos como precisamente el trasfondo de la fiesta de la trompeta. Porque muchas veces nosotros nos quedamos en lo que apunta la trompeta, que es el regreso del Mesías, ¿verdad? Y los juicios del Mesías, el aviso de los juicios que va a ejecutar el Mesías sobre la tierra de parte del Altísimo, la ira del Altísimo, ¿verdad? Sin embargo, no pensamos en el origen, cuando esto se instituye como un testimonio, ¿verdad? Y entonces, voy a compartir pantalla, más allá de este gráfico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que tenemos que estudiar es precisamente... Ay, pero qué tonto. Lo que tenemos que estudiar es, ok, aquí empieza y cuál es el significado. Y luego vemos cómo todo se conecta. Siempre, hermanos, nosotros tenemos el Nuevo Testamento, sí, pero vamos a darle el verdadero sentido al Nuevo Testamento cuando nosotros estemos entendiendo las cosas a la manera que se estableció en la ley. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque incluso la ley es llamada verdad. Entonces, si Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, pues tenemos que saber a qué él se estaba refiriendo. Porque él no vino con su propia doctrina. Él lo dijo claramente, ¿verdad? Sino que él vino con la doctrina que le dio el Padre. Entonces, cuando nos dice todo esto de cantar con gozo a la Hayam, ¿verdad? Y te empieza a incluir instrumentos. Luego te dice: toca la trompeta en la nueva luna en el día señalado, dice la Reina Valera. Sin embargo, esto es algo que yo he tratado antes y no es en la luna nueva, como vemos aquí muchas veces que habla de... Un segundo. Que es, como lo dice indica, bueno, esta palabra en el hebreo, la que está detrás del día señalado, ¿verdad? No dice ni día, ni dice señalado, ¿verdad? Pero dice que se, y muchos lo traducen como la luna llena. Sin embargo, esto es algo que no es así, y esto es comentado incluso por sabios antiguos, ¿verdad? Que estaban conscientes de qué significaba esto. ¿Entienden? O sea, no podemos simplemente, por eso yo le digo, tenemos que, cuando venimos a esto, tenemos que volvernos, ¿qué? Académicos. Por eso mismo, investigadores, ¿verdad? Tenemos que investigar verdaderamente la realidad del asunto, si es que nos interesa y si es que valoramos verdaderamente la verdad del Altísimo. De lo contrario, pasamos a hacer ¿qué? Calientabancas. Y así es fácil que alguien te engañe, ¿sí o no? Cuando tú no sabes el porqué de las cosas, ni tú puedes, te dan herramientas para tú estudiar. Y tú dices: bueno, eso fue lo que me enseñaron. ¿Cuánto nos crecimos así en otras doctrinas que contradecían la Biblia porque simplemente nos enseñaron así? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué vamos a hacer?
vámonos al Salmo 81, pero a ver qué está en el hebreo. Vamos a ver qué está en el hebreo. ¿Qué comentó? ¿Qué comentó? Gesenius, ¿qué se dice en inglés? No sé cómo se dice en español. ¿Verdad? Gesenius fue un, ¿cómo se llama esto? Bueno, fue un académico que hizo el trabajo más grande de léxico. Cuando hablamos de léxico es del significado de las palabras, o sea, del vocabulario del hebreo, y lo comparó con el árabe, con la lengua arábica, con el arámico, lo comparó con el sánscrito, ¿verdad? De los hindúes, de los indios, perdón. Se dice hindú es la religión, creo que y lo comparó con otras lenguas semitas. En otras palabras, si esta procede de lenguas semitas, que hablaron los ancestros de estos mismos, ¿verdad? Tiene que parecerse. Va a ser diferente, pero tiene que parecerse. Por eso, nosotros decimos en el hebreo de los masoretas o el hebreo moderno, Shalom Aleichem. Sin embargo, en árabe, ¿cómo se dice? Salam Aleikum. Es lo mismo. Suena parecido. ¿Verdad que sí? Entonces, por eso, porque son lenguas que se relacionan. Entonces, vámonos al Salmo 81, pero desde Blue Letter Bible, que es el portal donde podemos ver el hebreo. Y aquí, ¿verdad? Y aquí tenemos que la palabra que se usa para traducirlo como en el día señalado o en the appointed time es que Bakasá o Bekesé, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo le he dicho eso antes, ¿verdad que sí? Kazaj, en el Kazaj, la cobertura. No lo han escuchado antes. Ok. Entonces, en va, ¿verdad? La bait habla de qué? De un prefijo. Cuando dice Kazaj, ¿sí? No, ven otro día, hermano. Entonces, ¿verdad? Dice en la Kazaj. Y cuando vemos Kazaj, que analizamos esta palabra, mírenla acá, o Kesej en el hebreo moderno, ¿verdad? Bueno, el hebreo masoreta, lo voy a empezar a decir así. Sí, porque... Fíjense de esto. La palabra Kesej, ¿qué quiere decir? Mire cómo lo traducen. Luna llena, ¿verdad que sí? ¿Tú lo viste? Sin embargo, ¿cuál es la raíz? Vamos a la raíz. ¿Cuál es la raíz? Kazaj. Ajá, es Kazaj, ¿verdad? Engordar, ¿qué más? Llenar vacíos. Llenar vacíos. Purificación, cubrir. Purificación, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Cobijar. No, pero espérate, antes de cubrir. ¿Cómo cubrir? ¿Qué tiene que ver cubrir con llenar? No. ¿Me entienden? Sin embargo, cuando tú ves cómo es usada esta palabra, por ejemplo, tú ves que el Strong siempre te va a dar el uso, ¿verdad? De cómo tradujeron algo. Sin embargo, cuando tú ves el uso que se le da a esto, por ejemplo, tú tienes, ok, esta es la definición que yo le doy. Pan, ahí está. Sin embargo, cuando tú ves el uso, tú ves que quiere decir que cubrir, cover, conceal, ¿verdad? Que es lo mismo, sellar, hide, que es esconder. Estamos hablando de qué? De esto, cubrir. Si usted se cubre los ojos, usted va a ver algo. No. So, de la misma manera, la luna no da la luz en el día de la luna nueva. ¿Me entiendes? Se dice en la cobertura de nuestra fiesta solemne. Ahí no dice por parte, hermanos,
ahí no dice por parte que Jim. no dice ni luna llena ni qué más, ni en el día señalado. Eso no es lo que está ahí. Dice en la cobertura, ¿verdad? Y esto es algo que incluso los antiguos hablaron de esto mismo, en la cobertura, en the cover, ¿verdad? Lo podemos ver así. Entonces, miren que incluso Yesenius, ¿verdad? Dice aquí, miren abajo, aquí, ¿verdad? La etimología, the etymology is not clear to me, for it is not satisfactory to say that it is so called from the whole moon being then covered with light. Él dice, la etimología no me es clara, ¿verdad? Porque no es satisfactorio decir que es, que le vamos a llamar la luna que está completa para luego decir que está siendo cubierta. ¿Me entiendes? Que está siendo cubierta con luz. No es satisfactorio eso. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque cubrir normalmente indica ¿qué? Oscuridad. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Después dice, ¿verdad? Los verbos de cubrir se usan, are often applied, se usan frecuentemente en el sentido de esconder o cubrir algo o tapar algo. ¿Verdad? Cuando tú tapas, se vuelve todo oscuro. Si yo cubro ese, si yo agarro una olla y cubro el bombillo, ¿esa luz no va a llegar? No. Pero de la misma manera, cuando sucede un eclipse, ¿verdad? Se cubre la luz. ¿Cierto? Entonces, dice, pero nunca, hasta donde sé, él dice, se usa este verbo para referirse a dar luz, a resplandecer luz. Entonces, tenemos claro que esto habla de qué. Habla de en el día de la cobertura, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Yo que mandé algo. Entonces, ¿qué dice después? Que es, después que nos dice que es una ordenanza, ¿qué es ordenanza? El día del memorial de la trompeta es una ordenanza. Pero ¿qué dice después? Hoy lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Cuando él salió por la tierra de Egipto, ¿a qué fue? A recoger el trigo. ¿Por qué? Porque venían 7 años de ¿qué? De hambruna después de 7 años de abundancia. Entonces él iba a recoger en la abundancia para luego en la hambruna tener trigo. Exactamente. Entonces vemos que aquí habla de que oí lenguaje que no entendía. ¿Cuál fue el lenguaje que usó? Lo vemos más adelante, que lo dicen los versículos, pero específicos. En el versículo ok, en el 7 dice, en la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en los secretos del trueno, porque recuérdese que esto sucede cuando él lo sacan de prisión. ¿Entiendes? ¿Y qué soy yo? Un trueno. La trompeta normalmente está relacionada con trueno. ¿Qué pasaba en el Sinaí cuando el monte humeaba? Había relámpagos, truenos y ¿qué más? Un sonido de shofar, ¿verdad? Entonces van relacionados. ¿Me entienden? Entonces, este es el origen de la fiesta de la trompeta. ¿Entienden? Este es el origen de la fiesta de la trompeta. Entonces, vamos a seguir con Mateo 13, porque este es el significado de cómo se relaciona con José, ¿verdad? Entonces, vámonos directamente. ¿Podrías repetirlo? ¿Cuál cosa? O sea,
lo que le da inicio a la Ok, no, el origen, el origen. ¿verdad? Cuando se constituye como testimonio, ¿verdad? Que, ok, recuérdense que los testimonios están ahí cuando, por ejemplo, Moisés establece 12 piedras, por ejemplo. Antes de cruzar Jordán, las 12 piedras. Es un testimonio. Exacto, una señal. Que cada vez que tú veas eso, piensa en eso, es un recordatorio. ¿Qué es un testimonio para nosotros a diario? Los sitios, ¿verdad? Las franjas. ¿Es un testimonio de qué? De que no debemos de nosotros estar pendientes a nuestros ojos ni a nuestro propio corazón, que es engañoso sobre todas las cosas, sino que nosotros vamos a confiar en qué. ¿En qué vamos a poner nuestra confianza? Los mandamientos. En las franjas, que representan los mandamientos. ¿Qué es lo que significa esto? Flores. ¿Qué dan las flores? Frutos. Entonces, los frutos de justicia, ahí está todo. Es un testimonio. Cada vez que vemos eso, vemos que el que está usando eso debe ser una persona justa. Debe ser. No siempre es así. Entonces, Mateo capítulo 13, versículo 24, dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Según la parábola del buen sembrador, ¿qué representa la semilla? La palabra. So, tenemos aquí la palabra, ¿verdad? Siendo sembrada en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Verdad? La palabra es sembrada, pero siempre que vienen. Si yo le digo ovejas, ¿cuál es el peligro de las ovejas? No. Los lobos rapaces. ¿Verdad? ¿Y la cizaña? ¿Qué es? ¿Quién sabe lo que es cizaña? La maleza. Es como una maleza, exactamente. Se parece al trigo. ¿Cuándo se nota la diferencia entre el trigo? Cuando hay fruto, ¿qué pasa? El trigo se inclina. Cuando hay fruto, el peso de los frutos hacen que se incline. Y fíjate lo poético que es que una persona que está dando justicia, que tiene frutos, lo primero que hace, inclinarse, se humilla. Pero los que no llevan fruto, normalmente que tienen problemas, de orgullo, que están erguiditos así, no tienen nada de fruto. Si tú te comes una cizaña, eso te da ¿cómo se dice? Amargura de vientre. ¿Entiendes? O sea, te va a caer malísimo. ¿Me entiendes? Tú comes el trigo y te alimentas. Entonces, por eso, tengan cuidado, tenemos que tener cuidado, porque muchas veces estamos aquí, que la verdad que sí, ok, pero ¿qué pasa con nosotros? Nos cuidamos nuestro corazón, dejamos que familiares nos influencien, ¿verdad? Y muchas veces, amigos, no, que él es amigo mío. ¿Y qué pasa? Que más que tú influencias a él para el bien, recuérdate que los hijos de la luz son menos astutos que los hijos de la tiniebla. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué habíamos dicho? ¿Te acuerdas, hermano Ale, lo que habíamos dicho? De cuando nos toque conversar con personas que no son creyentes, hacer una serie de preguntas, ¿verdad? ¿Quién tendrá el dominio? Le tiene que aportar. Exacto. O sea, primero que nada, yo soy el que voy a aportar a la conversación. No, él es el que me va a aportar a mí. Ok, segundo filtro. Lo que él me va a aportar a mí, ¿me va a ser de beneficio espiritual o de beneficio, que aunque no sea espiritual en el sentido de que tenga que ver con la Biblia, ¿verdad? Pero porque estamos hablando de un incrédulo. Pero ahí como por ejemplo me va a enseñar, qué sé yo, a usar la computadora. ¿Es beneficioso eso? Sí. ¿Hay algo de malo en eso? No. Ahora, tampoco es eso. Ese filtro, no. Él no me va a enseñar nada bueno. Pues mida su tiempo y váyase. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Mira su tiempo y váyase. ¿Por qué? Porque ustedes se quieren dar cuenta de lo contrario. Porque a nosotros nos llaman intolerantes por eso, ¿verdad? Muchas veces. Pero entonces uno no puede hacer coro contigo. Empieza a hablarle de la Biblia para que tú veas.
A mí no me estés No predicando. me hable de No, Biblia. yo tengo mi Dios, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Dice, no sembraste ellos le dijeron, Señor, no sembraste. Los siervos le dijeron, Señor, no sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde pues tienes cizaña? Y eso pasa cuando nosotros, ve acá, el anciano Parasá vino y predicó buena palabra. ¿Por qué se levantan entonces gente perversa dentro de la congregación? Porque era necesario que haya disensiones para que se demuestre quiénes son aprobados, ¿verdad? Hay personas que vamos a estar aquí, que por un tiempo vamos a estar bien, hasta que vengan las pruebas y determinen lo que hay en el corazón de cada quien. Porque todo sale a la luz, ¿verdad? Y por eso, cuando él dice, él les dijo, un enemigo ha hecho esto. El enemigo plantó esta cizaña. El enemigo plantó eso que se hacían pasar por hermanos, ¿verdad? ¿Qué dice Juan? ¿Salieron de nosotros? Porque no eran de nosotros. Si hubiese sido de nosotros, ¿qué hubiese pasado? Hubieran permanecido con nosotros. Pero se manifestó que no eran de nosotros para que nos demos cuenta quién es quién, ¿verdad? ¿Pero qué dice después? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Qué le dice? No. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también que con ella el trigo. Pues usted no puede hacer juicios preliminares antes de, ¿verdad? Usted no sabe quién se va a arrepentir. ¿Me entiende? Usted no es quien condena. Nosotros estamos aquí para juzgarnos. Claro que sí. Como dice 1 Corintios 6. Nosotros tenemos que juzgar todas las cosas. Entonces, ¿qué dice después? Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarle manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. ¿Cuándo es que se va a hacer esto? ¿Cuándo es que se va a hacer esto? El día de la cosecha. El día de la cosecha. Entonces hay un día en específico que es determinado, el día de la cosecha. Todos nosotros estamos aquí, ¿verdad? Para tener un día, esperando el día de la cosecha, dando fruto hasta el día de la cosecha. ¿Qué va a pasar con el que no tuvo fruto? Será atado en manojo y quemado en el fuego, ¿verdad? Por eso, no piensen, estaba allí, no piensen, ¿verdad? Que usted va a poder presentarse sin fruto delante del Altísimo. ¿Entiendes? No piensen eso. ¿Qué usted hizo para la obra? Es lo que el Altísimo. ¿Qué tú hiciste? Con el talento que yo te di, ¿qué tú hiciste? ¿Cómo tú multiplicaste? ¿Cómo personas vinieron a la verdad por el ejemplo y la vida que tú tuviste? Para las mujeres, ¿verdad? No están llamadas, por ejemplo, a predicar abiertamente así. Escuche, hermano, lo que tengo para decir. No. Levanta tu mano en esta hora, no. ¿Me entiendes? Sino con qué que van a predicar? Con el ejemplo de vida. Siendo mujeres virtuosas, como en Proverbio 31, ¿verdad? Y los hombres, siendo igual, de ejemplo, siendo luz, pero ir a predicar la palabra, ¿verdad? Y cada quien obviamente tiene un ministerio diferente, tiene un llamado diferente, no todos tenemos el llamado de salir a predicar en la calle, ni tenemos todos los llamados de ser maestros sobre otros, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Más para adelante, voy a seguir hasta el 36, donde él explica lo que significa la parábola de el trigo y la cizaña. Entonces, despedida a la gente, entró Yahawashi en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es ese? Yahawashi HaMashiach, ¿verdad? El Mesías. El campo es el mundo. La buena semilla, porque recuérdense que aunque no somos del mundo, estamos en el mundo, ¿verdad que sí? La buena semilla son los hijos del reino. Oh, primero la palabra. Porque más para arriba, en el mismo capítulo, él dice que es la palabra, y aquí él dice que es los hijos del reino.
¿Cómo te hacen? Porque los hijos del reino son los que viven por la palabra de Dios. Exactamente, ¿qué te dices? Toda boca que sale de la boca. Retweet. Ok. Entonces, nosotros vemos que los hijos del reino son los que van a hacer manifiesta la palabra del Altísimo, ¿verdad? Y las cizañas son los que, los hijos del malo. Ven acá, no había una semilla de la serpiente y una semilla de la mujer, ¿verdad? Que iban a tener enemistad. Entonces vemos la manifestación de eso también aquí, de algo parecido, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, el enemigo que la sembró es el diablo, ¿verdad? La ciega es el fin del siglo, el fin de los tiempos, ¿verdad? Y los segadores son los ángeles. Recuérdense que él va a mandar a sus ángeles a buscar a sus santos, ¿cierto? Entonces enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Pero la fiesta de trompeta habla de esta cosecha. ¿Me entienden? Y por eso hay un testimonio en José que se dio con el shofar. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con esta época? ¿Es época de qué? De cosecha, ¿cierto? ¿Sí o no? No se cosecha, pero en el tabernáculo, ¿qué es lo que se presentaba? La cosecha del otoño. ¿Me entienden? Entonces, exacto, la primicia del otoño se presentaba, ¿verdad? Le traíamos la primicia a Yahweh en el Mishkan, en el templo, ¿verdad? Entonces, vayamos a Primera de Tesalonicenses 4, versículo 14. ¿Por qué? Porque aquí vemos la relación entre esto de José con la venida de Cristo. Porque si versículo 14, porque si creemos que Yahawashi murió, Primera de Tesalonicenses 4, 14 al 18, si creemos que Yahawashi murió y resucitó, así también traerá a la Hayam con Yahawashi, ¿verdad? O Jesús, o Yeshua, ¿verdad? Me estoy refiriendo a lo mismo. A los que durmieron en él. Traerá a la Hayam con Yahawashi a los que durmieron en él. ¿Cómo lo traerá? Por medio de la resurrección. Si está muerto, van a resucitar, ¿verdad? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, porque no, bueno, lo va a decir, no precederemos a los que durmieron, ¿verdad? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, ¿verdad? Trompeta de Dios, ¿qué es esto? El shofar. Con voz de shofar, esa misma venida, ¿verdad? Será como vimos en Éxodo 19 y 20, donde entramos en litigio con él. Y él eso mismo lo dice que Ezequiel 20, versículo 34 en adelante, ¿verdad? Entonces dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados, porque recuérdense, desde la tierra de nuestra cautividad seremos llevados al desierto. Estaremos un tiempo ahí, ¿qué va a pasar después? Él va a venir y nos va a llevar a Israel. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Sí, señor. Yahawashi manda a recogernos de toda parte del mundo, ¿verdad? A los que va a recoger, al tercio, ¿verdad? Recuerden que 2 tercios se van a morir, se van a perder, ¿verdad? Pero ese tercio va a venir al desierto de los pueblos. En el desierto de los pueblos se van a heredar el reino. ¿Quiénes? Porque de ahí incluso no todo el tercio va a entrar. Hay algunos que lo van a seguir en rebeldía, van a rechazarlo, igual como en lo mismo, igualito, señores. La razón por la que la historia se repite es para que nosotros podamos aprender del pasado. Vamos a llevar al desierto para probarlo. Para probarlo. Pregunta, ¿todos van a...? No. Algunos lo hacen así, ustedes son cabras, aquí dan las ovejas. Ustedes son, ¿cómo se llama esto? Cizaña, ustedes son trigo.
¿Me entiendes? Él va a hacer una separación ahí. Nosotros, ok, de la tierra de la cautividad te saqué, más a la tierra de Israel no entrarás. O sea que, pero me va a quedar fuera, por lo menos, voy a poder chilear, ¿verdad? No, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que luego vemos que Yahuashua viene, nos recibe la nube y nos lleva a dónde? A la entrada de Israel, como vemos en Ezequiel 20, versículo ya 38. ¿Me entiendes? Entonces, todo esto, todo lo del shofar es anunciando, incluso va a venir un momento, ¿verdad? Donde él empieza a anunciar ya las últimas trompetas de la venida. Y la última trompeta que se suena está yendo las copas de la ira. O sea que la salvación de nosotros trae las consecuencias de las naciones. ¿Entiendes? Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿verdad? Siempre pensemos que la fiesta de la trompeta, y un día como hoy, hagamos memoria, ¿verdad? Cuando tocamos el shofar, ¿qué hacemos? Estamos anunciando la venida de Yahuashua HaMashiach y de que estemos ready. Porque el shofar, ¿para qué servía? Para anunciar, para avisar, para alertar, ¿verdad? Y se usaba para traer convocación. ¿Me entiendes? Y este sonido llega al Altísimo para avisar. Él escucha nuestro shofar. ¿Entiendes? Cuando lo tocamos. ¿Entiendes? Hoy, incluso fíjense, estábamos hablando ayer de eso. Ayer incluso tronó. Había muchos días que no, y tronó fuerte. ¿Entiendes? Tronó varias veces y fuerte. ¿Me comprenden? Entonces, hay cosas como que no sé. Yo no puedo afirmar que es eso. Y con poca lluvia, en verdad. Porque llovió, pero llegó un momento que paró la lluvia y cuando sonó duro, no estaba lloviendo ya casi. ¿Me entiendes? Y en todos estos días no estaba lloviendo. Cuando tú vienes a ver hoy ni siquiera llueve, bueno, no sé, deja de hablar disparate. Pero ya ustedes saben, hermanos, ese es el significado de la fiesta que estamos celebrando hoy. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para prepararnos para ese día? No piensen que después yo lo hago. Eso no funciona así. Porque tan pronto nos detenemos, ¿qué hacemos? Vamos para atrás. En esto no hay de que, no, me estanqué y me quedé, yo avancé hasta el 75 y me quedé ahí. No, si tú avanzas hasta el 75, adivina qué pasa. Es como si yo tiro una bola para arriba. Cuando se detiene, ¿qué empieza a pasar? Para abajo. Vale, para abajo. ¿Verdad? Entonces, nada, hermanos. Shalom. A los que van a estar viendo este video cuando se suba. Pórtense bien. Y nada. Shalom.